Mírenla bien, no es la primera vez que está en el diván en el barro esta máquina, este artefacto tan significativo para la profesión que uno ejerce, ya desde hace un cuarto de siglo. Es una Underwood. Podría ser una Remington, tranquilamente. Y tiene que ver esta presencia en el diván con una pérdida que sufrió el planeta de los medios en la Argentina. Deja de salir el Buenos Aires Herald. 140 años de historia, un medio porteño de habla inglesa para una élite pequeña de la ciudad de Buenos Aires, pero con una historia riquísima en aporte periodístico y sobre todo de valor y de heroísmo en la época de la dictadura. Si no hubiera sido por el Buenos Aires Herald, muchas de las barbaridades y atrocidades que se cometían durante la dictadura no se hubieran sabido, por lo menos no se hubieran sabido a tiempo. Decimos, unos locos sajones, ingleses, Robert Cox, James Nilsson, a quien tengo el placer de tener como editorialista en la revista Noticias todas las semanas, desde hace 2 décadas y pico ya, Andrew Graham Jull, y de la nueva generación, alguien que ya es de mi generación, que convenzámonos de que somos la nueva generación, del Buenos Aires Herald, Uki Goñi, amigazo también. Se habló durante toda la década ganada, entre comillas, de que por la ley de medios de comunicación iban a cerrar un montón de medios. Se llegó a decir que hasta TN podía llegar a cerrar. Lo que ha cerrado son otros medios, que ha habido pases de manos, pases accionarios, empresarios inescrupulosos de los que casi nadie habla. Se habían comprado también el Buenos Aires Herald con una caja fantástica, maravillosa, manipulada, con la que se premiaba a los amigos, se compraban medios y se castigaba a los que no estaban con el gobierno kirchnerista. Las vueltas de las cosas. Lo que cierra, entre otras cosas, es el Buenos Aires Herald. Un pedazo de historia del periodismo argentino hecho por ingleses, gente que le puso el pecho y su seguridad personal en la época más negra de nuestra historia reciente y seguramente de toda la historia argentina. Nuestro homenaje a aquel equipo, el de Robert Cox, James Nilsson, Andrew Graham Jull, Uki Goñi, y nuestro abrazo y nuestra despedida a esta experiencia que terminó ahí. Arranca el último tramo de la campaña electoral hacia la primera fase, que son las PASO. Este fin de semana que viene no, el otro. Van a estar estas PASO casi vaciadas de contenido porque no va a haber interna prácticamente en ninguno de los partidos que se presentan. Y el gobierno quisiera que estas PASO se tomaran como una especie de primera vuelta parlamentaria para que haya una especie de balotaje parlamentario en octubre, donde se pueda corregir estos números que les voy a dar. Ricardo Rubier y asociados, contradiciendo un poco la técnica y la metodología científica de los encuestadores, tan devaluados que están, porque las últimas elecciones, por ejemplo, las encuestas no dijeron prácticamente nada de lo que finalmente terminó sucediendo. Ricardo Rubier promedió 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 encuestas que están dando vueltas. El promedio, digo que no es lo más científico porque las metodologías con que se hacen unas y otras encuestas son distintas, las poblaciones que se toman, pero bueno, son encuestas, son opiniones de la gente y se las promedia. En este promedio, en la provincia de Buenos Aires, estaría ganando Cristina Fernández de Kirchner, Unidad Ciudadana, con el 33,7%. Segundo saldría Esteban Bullrich, estos a senadores, ¿no? Cambiemos, 28,5%. Tercero, Sergio Massa, de Un País, con 19,3%. Lejos atrás, Randazzo, PJ Cumplir, 5,7%. Pitrola, del Frente de Izquierda, más atrás todavía, con el 2,6%. Pino Solanas, con el 1,3% es lo que promedia. Cristina, con un techo del 37,4%. Y Esteban Bullrich ganando en una sola de estas 13 encuestas, con un techo del 39,4%. Así está, digamos, la línea de largada hacia la primera fase de este año electoral, que va a ser las PASO del domingo que viene, no del otro. Esto se llama En el Barro.
Y acá estamos con Claudio Lozano. Mirá, enfócame acá, tirame este. Locos de amor, odio y fracaso, cuarto libro mío, primera novela. Me contaba antes de entrar al piso que el hijo se lo regaló. No sabemos si en un gesto de cariño o de clásico desprecio hacia el padre. Es el comprador de Locos de amor, odio y fracaso. Por eso lo invitamos a Claudio Lozano. No, nada que ver, Claudio Lozano es economista, es candidato a diputado por el Frente Convocatoria Abierta por la ciudad de Buenos Aires. Ahí mirábamos las encuestas en un principio. Lo están logrando, se está polarizando la elección en la provincia de Buenos Aires, por lo menos. Sí, lamentablemente, porque la verdad es que esta suerte de debate Macri versus kirchnerismo creo que tiende a desplazar la discusión en profundidad de los principales problemas del país, ¿no? Ya tuvimos una experiencia con la elección anterior, en el 2015, donde la mitad de los votantes de Macri votaron contra la continuidad de la gestión anterior. Macri sacó en la primera vuelta el 26% y en el balotaje el 52%, o sea que el doble, duplicó con votos que no acompañaban su opción. En todo caso, lo que no querían es que siguiera la gestión del kirchnerismo. Y me parece que, bueno, el mal gobierno de Macri, el deterioro social, digamos, desde que asumió hasta aquí, es lo que explica el mantenimiento el caudal electoral de Cristina. La única bandera que siguen teniendo, decís vos, es la bandera política, la del antikirchnerismo, que no vuelvan Sí, nunca más. Exactamente. Sí, porque la verdad que en términos económicos sociales no hay un solo dato favorable que uno pueda registrar de lo que ha venido ocurriendo, ¿no? Tenemos caída de ingresos, del empleo, aumento de la pobreza, achicamiento del mercado interno, ingresos importados, aumento del endeudamiento, aumento de la especulación financiera, caída de la inversión. Vos presentaste una denuncia contra el presidente y el ministro de Finanzas, Luis Caputo, por el tema del bono a 100 años de 22.700 millones de dólares. Exactamente. Sí, digamos que como una alerta y un símbolo respecto a lo que creo que es uno de los graves problemas que tiene la política en curso, que es el tema del abultado endeudamiento, ¿no? 80.000 millones de dólares en el curso de apenas un año y medio, son 149 millones de dólares diarios. Ya sabemos cómo termina esto en la Argentina, termina con crisis externa por incapacidad de pago. El caso del bono a 100 años es casi un símbolo de lo que no se puede hacer y de la cantidad de irregularidades que tiene el endeudamiento. Esto fue emitido por Twitter, Se anunció por Twitter. La resolución que explicaba el bono apareció 2 semanas después. Y la verdad que el Parlamento Nacional nunca autorizó la emisión de este bono, Ahora, Claudio, ni en el presupuesto ni en ninguna ley, y la ley de administración financiera es muy clara. Vos sos economista, hace rato que venís mirando el desenvolvimiento de la economía del país desde una posición, pero siempre basado a través de tu centro de estudios en datos, digamos, concretos de la realidad. El endeudamiento puede terminar mal. Ahora, la emisión sin fin también podía terminar mal. Acá la cuenta hay que pagarla de alguna manera y la plata de algún lado tiene que salir. Me parece que estamos en esa discusión, ¿no? Porque cuando me pongo en abogado del diablo, cuando se sanciona el tema del endeudamiento, se dice, ¿qué querías? ¿Que siguiéramos con lo otro, con una inflación sin fin? Todo tiene que ver con todo. La emisión es buena o mala según en qué contexto de regulaciones la hagas. Si vos me decís, si tengo que elegir entre endeudarme en una moneda que no tengo y emitir pesos con una adecuada regulación, prefiero emitir pesos con una adecuada regulación. El tema de generar endeudamiento en dólares cuando vos tenés déficit en tus cuentas públicas y déficit a nivel comercial es un disparate. No solo Argentina tenía dificultades para pagar con la deuda que ya teníamos, sino que ahora la está agravando. Ahora, vos decís bien, hay un problema de cuentas públicas. Ahora, el gobierno no solo no está resolviendo el problema, sino que lo está agravando. En realidad, los gastos crecen más cuentas públicas. Claro, los gastos crecen más rápido que los ingresos, con lo cual, en realidad, y dentro de los gastos, uno de los que más crece es el del endeudamiento. Porque en realidad vos estás tomando deuda nueva para pagar deuda vieja. Y ahora para pagar los intereses de la nueva deuda que construiste.
Digo, el incremento de la partida de intereses de deuda es monumental. Haceme un favor, Seba Toro, nuestro director, poneme la placa de la declaración jurada del presidente, si la tenemos por ahí, a mano. Ahí está. Ahí está el patrimonio declarado por Mauricio Macri. Son 28 millones de pesos menos que el año pasado, porque todo eso fue a un fideicomiso ciego. Algunos le dicen fideicomiso tuerto porque no fue todo su patrimonio, sino que quedó una parte. La inversión más importante que tiene es en bonos. Y por otro lado tenemos un ministro de Economía, no tenemos la placa, como Duhovne, que tiene de sus 97 millones de pesos de patrimonio, todo declarado, todo en blanco, todo esto. Pero casi el 66, casi el 70% invertido en el exterior. Acá hay un presidente que invierte en bonos, bicicleta, un ministro de Economía que tiene la plata afuera cuando estamos repatriando capitales. ¿Esto es maniqueísmo o representa de alguna manera el rumbo económico? 7 de cada 10 funcionarios del Gabinete Nacional son representantes directos de empresas y bancos extranjeros, del sector de las finanzas, del comercio, de los servicios, del agro, en general poco de la industria. Yo creo que representa concretamente el rumbo del gobierno. Claudio, es muy cortito en el barro. Vos sos candidato por la Capital Federal. ¿Cuál es la discusión en la Capital Federal? Corren casi todos muy de atrás. Ahí hay encuestas que están diciendo que Lilita Carrió tiene el 50% de intención de voto. Y eso es el oficialismo en su versión más descarnada, visceral. El oficialismo tiene 2 candidatos, que son Lilita y Lustó. Todos votan en favor del gobierno en la legislatura y en el Parlamento. Y tiene a Massa y al Frente para la Victoria, que acompañan en general en el Parlamento Nacional y tanto en la legislatura las principales definiciones gubernamentales. Así que construir una oposición más seria en la Ciudad de Buenos Aires es absolutamente indispensable. Nosotros intentamos hacer esto. Vamos con compañeras y compañeros que tienen vínculos con los movimientos sociales, territoriales, sindicales, el ámbito de las organizaciones de consumidores, como el caso del doctor Polino, el tema de los jubilados. Estamos en condiciones de tener algo que en general no hay, que es fidelidad con el conflicto social y la demanda social, y resolver un problema, porque este gobierno es un gobierno de minorías, es minoritario. De hecho, va a ser minoritario en esta elección. Entre el 60 y el 65% de los argentinos van a votar otra cosa, no van a votar del gobierno. El problema que hay es que luego en el Parlamento Nacional el gobierno tiene consenso institucional. Se lo da Massa, se lo dan las diferentes variantes del PJ, parte del Frente para la Victoria. Digo, hay que discutir en serio, hay que transformar claramente en minoría este gobierno para cambiar el rumbo, porque este tipo de rumbo de futuro no tiene nada, tiene mucho de pasado. Y de un pasado que alerta sobre 2 cosas. Este tipo de políticas termina de 2 maneras, o con una nueva crisis social o con una nueva crisis externa. Claudio Lozano, gracias por meter las patas en el barro. Y cuando termines Locos de Amor, Odio y Fracaso, nos volvemos a juntar para que me critiques. ¿Cómo no? Dale, ya volvemos. Voz de Neo 1825. Estamos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Disfrutar está bueno, ¿no? Yo elijo esto. Nada más es sentir mejor. Disfruto la adrenalina, que corre a toda velocidad por mis venas. Disfruto la euforia que me produce y esa sensación de querer más, más y más. Pero existen otras formas de sentir placer, como la adicción.
que no te deja elegir y al final tampoco te da placer. Vos todavía estás a tiempo de volver a elegir. Si tienes alguna duda, llámanos y trabajemos juntos para poder ayudarte. Una historia que desnuda las tramas ocultas del poder. Locos de amor, odio y fracaso. De Eddie Zunino. Público Planeta. Mira, léelo bien, ¿eh? Al gran Jorge, mi amigo. Locos de amor, odio y fracaso. El gran Jorge es Jorge Tellerman. Acá tenés, mi primera Muchísimas novela. gracias. Nos conocemos hace muchísimo cuarto tiempo libro. con Jorge, en todas las circunstancias. Aprovecho este gran abrazo y esta gran amistad para preguntarte, ¿cruzaste la General Paz o saltaste el cerco? De Scioli al macrismo porteño. Crucé la General Paz y la volví a cruzar, porque en realidad todo mi desarrollo Fue acá. político, institucional, personal, académico, en fin, fue acá. En una convocatoria que me hizo Horacio Rodríguez Larreta, quien me une en una relación de afecto, más allá de los diferentes recorridos políticos que hemos hecho, aunque en algún momento también coincidimos en relación a ciertas problemáticas, en un tema, la dirección de los teatros públicos, un tema a lo que me dedico, la actividad cultural, la producción, que creo que además está haciendo bastante bien, pero en una época de amor, odio y fracaso, que se me ocurre como título, donde efectivamente este tipo de actitudes, que después de una elección me haya convocado un representante del adversario político a una tarea específica, que si bien se reconoce que tiene que ver conmigo, pero genera, para ser diplomático, como generó, ya pasaron 2 años, pero generó cierta rareza y en algunos casos molestia, que lo entiendo y respeto, pero creo que, y me gustaría, es una expresión de deseo, no solamente, no hablo de mi caso, que efectivamente... Siempre tuviste que ver con la cultura en la ciudad de, Siempre, de eso Buenos sí. Aires. No, pero quisiste ser el gobernante, el gobernante durante más tiempo. Y competí contra Y Rodríguez compitiendo, Larreta, claro. con quien me convoca. Y en algún momento me fue bien en la elección contra el candidato vicejefe, luego perdí, cosa que lamenté enormemente y lamento. Pero viste que tantas veces decimos, ojalá un día tengamos la cultura política necesaria, entre otras cosas, como para después de las elecciones ser capaz de convocar a quien piensa distinto. Pero cuando se hace ruido, molesta. Me parece que tiene que ver con algunas cosas muy arraigadas, porque yo no he cambiado de mi forma de pensar. Una misión muy concreta, rescatar el Teatro General Los teatros públicos. San Martín, Los teatros públicos están dando genial. Inauguramos, y esto también tengo, digo, eso hago porque además comparto una visión en esos aspectos con Horacio. Yo, cuando decía, lo conozco de hace tiempo a él, tengo una relación favorable con su viejo, yo era amigo, por la diferencia de edades, pero tipo Augusto Rodríguez Larreta, el último gran dandy que tuvo la ciudad de Buenos Aires y la Argentina. Gran tipo aparte. Tipazo, culto, el padre comprometido. De Horacio y de Augustito también. Y de Augusto y de otros, son muchos hermanos. Rodríguez Larretas. Una familia a la que yo quiero mucho y ahora yo también. Y con el que además yo tengo muchas coincidencias en muchos aspectos de cómo concibe la ciudad. ¿Es más fácil ser oficialista en la capital que en el país? No, además siendo... Oficialista del macrismo, ¿no? No, bueno, la ciudad de Buenos Aires tiene un nivel de adhesión seguramente muy consistente que se verá en las próximas elecciones. Recién comentabas las encuestas y distinto al... Es el lugar de origen del macrismo. Además yo creo que Horacio... Hay además un aspecto que tiene que ver. En la ciudad de Buenos Aires me parece que siempre se vota por cuestiones nacionales. Todo. Una parte. Porque eso es como una especie de lugar común. Siempre decimos, bueno, se vota lo nacional. Pero no, se vota también... Cuando me fue bien en las elecciones, por más que no haya ganado, sin tener partidos políticos... Salvo esta vez, la ciudad de Buenos Aires fue bastante contracíclica con respecto a los procesos nacionales. Se fija mucho... además, ¿qué estás haciendo acá? Yo sin partido político tuve 25, parecía rarísimo,
20 y pico % en su momento me apoyó en una elección, sin fuerza política, en tensión, recordás, bastante dura en ese momento con el kirchnerismo, pero enfrentado también al PRO, y sin embargo, la gente, el porteño, además de todo, pensará en términos nacionales, pero vota mucho más para jefe de gobierno, es cierto, que en una legislativa, en proyectos concretos. Y a mí me parece que muchas cosas que están sucediendo en la ciudad, al porteño le gusta en serio. Vos caminas por la calle, yo Muchísimo. te veo, se te ve, no te andás escondiendo. Cuando voy en subte, además, sube mucho de Twitter, uy, qué rareza. Alguna vez usaste chofer, pero bueno, en otras funciones, ¿qué te dice la gente? La verdad, Tellerman. O no afloje, todo eso. No afloje, a mí nadie me dice, no me afloje. Claro. Al principio porque no estoy apretando nada. Claro. Así que no tengo que aflojar. La relación en la calle en general es buena. Porque además, y esto no es un problema argentino, la tensión surge cuando tenés una posición relevante en lugares donde se maneja poder. Poder real. Yo creo que tenés un poder cuando manejas teatros públicos, pero de otra manera, de otro tipo. Camino por la calle, la siento cultura bien. y el entretenimiento en la ciudad de Buenos Aires es un grandísimo lugar. Son dos grandísimos lugares. Para un tipo como vos, casi una beca son histórica. Dos grandísimos lugares, porque son distintos, cultura y entretenimiento, creo que coincidimos. Y especialmente cuando reconstituís, y en eso yo también le tengo que agradecer a Horacio, cuando me convocó le dije, bueno, Horacio, pero metámosle en serio la mano al Teatro San Martín para restaurarlo. Fue su gran joya de la ciudad de Buenos Aires y hoy lo vuelve a hacer. Está fantástico, pero no solamente en términos edilicios. Mantuvo la fisonomía, está muy bien. Parece más moderno y es más o menos lo mismo. Está lleno, localidades agotadas, reverberó en la totalidad del complejo, el San Martín de nosotros. Eso la calle creo que se nota y hay que visitarlo. Es una gran experiencia, siempre lo fue, ir al San Martín y ahora renovado mucho mejor y cuando las cosas son... 20 un día de incógnito, también. Es difícil porque sos muy popular. Pasa a ver, la gente se acerca y muchísimo me dice, mire, en otras cosas yo no... Pero los felicito. En pocos días iniciamos una serie de charlas y seminarios en el Teatro San Martín, que vuelve a hacer eso. No solamente un lugar de teatro, sino un faro cultural, va a tener seminarios. Y el primero lo dedicamos a eso, al otro. Tenemos algunas experiencias fantásticas, que yo lo uso siempre, lo decíamos juntos con Horacio cuando inauguramos el Teatro San Martín. Una de las cosas maravillosas que tiene el teatro público es que se apaga la luz, vos estás con otras 1000 personas sentadas en las butacas, de distinto sector social, distintas edades, distintas ideologías, unos votaron al PRO, otros votaron al peronismo, y sin embargo, en cosas esenciales, porque lo que estamos dando son cosas que te llegan, que plantean cuestiones existenciales importantísimas, justicia, amor, etcétera, etcétera, en eso estamos de acuerdo. El teatro y ese tipo de teatro, ese tipo de arte, te diría en general, es una de las maneras de darnos cuenta cuántas cosas hay esenciales en nuestra vida, en las que tenemos muchísimos más acuerdos de los que pensamos. Porque después se prenden las luces y volvemos a ver, uy, este tipo votó al PRO, uy, este es un K, uy, este... Y sin embargo, durante 2 horas pudimos estar sentados. Vamos a ensayar una experiencia a ver si lo podemos hacer. Vamos a hacer un programa completo desde el San Martín. Venga. ¿Sí? Pero hay que trasladarse y hacer esas cosas y que aparezcan otros actores, entre comillas, y no entre comillas también. Cortito porque en el barro dura muy poquito. ¿Electoralmente te vas a definir? No, porque tengo una actividad en este gobierno que yo agradezco muchísimo nuevamente a Horacio y lo acompaño en muchas cosas, que nuevamente no solamente en términos de teatro, que pensamos en términos de ciudad, pero he decidido no tener una vida partidaria por mis diferencias que he tenido y que fueron públicas con los sectores hegemónicos hoy dentro del peronismo, pero respeto a mis amigos, etc. Así que he decidido hacer un paréntesis, dedicarme a lo público, que es una manera de hacer política, sin duda, porque es política pública, pero no una actividad partidaria y menos electoral. Jorge, gracias por meter las patas en el barro. Sabés que es un gustazo siempre verte y saludarte. Nos vemos, saltamos la grieta, como es costumbre, y acá está Sir William Selsey. ¿Cómo le va? Empieza siempre está. No, iba a empezar por acá. Por la cerveza, sí. Está bien. Salió la nueva cerveza Bullrich, que esta, cerveza artesanal, esta en vez de ser el sabor del encuentro, es el sabor del despido.
Claro. Para los desocupados. No. Dice que los barriles de cerveza... los barriles de todo cerveza... esto por el emprendimiento de la emprendimiento de Bullrich, sí, que puede servir... aclaró él, ¿no? Sí. No, y aclaró también que los barriles de cerveza pueden servir una buena solución para los sin techo. También. Los da vuelta. Los da vuelta. Cuando te lo terminas y los das vuelta. Exactamente. Bueno, vamos a él y nos vamos. Y Macri, que bueno, quiere reformar la edad jubilatoria, dice que los abuelos ahora pueden mirar porno después de los 80. ¿Y ese Esther? No, es la reta que tiene una nueva disyuntiva. Si tengo que ir desde hospitales al cementerio en subte, tengo HIV, pregunta.